Quiero un fuerte aplauso para nuestro amigo ya de la casa. Bienvenido, ¿cómo estamos? Muy bien, la verdad que cada día más cómodo acá, porque ya vine seguido. Este es un lugar tranquilo para venir. En este caso hablar de algo que vos sabés y mucho, y tiene que ver con la vida de Mahatma Gandhi, porque hoy se conmemora el Día de la No Violencia justamente por su lucha. Sí, la verdad que, bueno, Gandhi encontró en la no violencia un método de lucha para la liberación de la India en ese momento. En realidad tenía más objetivos que la independencia de la India, pero bueno, se fueron concretando algunos, otros no. ¿Cuáles eran esos grandes objetivos? Y por ejemplo, unir a todas las razas de la India, que no haya castas. Otro de los objetivos era unir a todas las religiones en una religión común y que la India no tenga ninguna religión en particular. Bueno, esos fueron objetivos que fueron quedando en el camino, pero el verdadero mensaje, como él dice, mi mensaje es mi vida, que dejó fue la vida de él. Uno cuando estudia la vida de Gandhi puede sacar un montón de conclusiones. Y su objetivo principal estaba acompañado por un montón de otra gente que lo seguía y que también ponía la cabeza para el garrotazo a la hora de manifestarse a favor de la no violencia, pero sí buscando cumplir con sus derechos. Claro, Gandhi lo que decía, él no quería que lo sigan a él. Él quería que cada uno se siga a sí mismo y a su conciencia. Por eso cuando hablaba Gandhi, no era que te hablaba a vos, Tincho, y te hablaba para que piense lo que te decía, sino que te hablaba a ese ser interno que tenés y que lo sigas a él. Porque él decía, yo me sigo a mí mismo y no quiero que nadie me siga a mí. No estoy dispuesto a seguir a nadie y no quiero que nadie me siga a mí. Entonces quería que cada uno siga ese ser interno. Y en ese encuentro de conciencia es donde iban a encontrarse en la no violencia y en la lucha por los derechos. Uno de los objetivos principales de la no violencia es la no cooperación. La no cooperación a todo eso que sea humillante para las personas. Todo aquello que lo humille no iban a cooperar directamente y estaban dispuestos a hacerlo hasta la muerte porque se entendía que en esta vida tiene la filosofía muy religiosa la de Gandhi, y se entendía que en esta vida estamos de paso. Y como estamos de paso, necesitamos seguir hasta la muerte, justamente, hasta las últimas consecuencias, la lucha por la verdad, la justicia social y el bien común. Entonces, en ese encuentro era donde las personas lo seguían a Gandhi porque en ese mensaje se encontraban a ellos mismos. No es que lo seguían a la persona Gandhi, sino que seguían el mensaje, que un poco también lo que hacemos desde el movimiento es seguir el mensaje de Gandhi, no seguir a la persona. Claro, y encontrarse con uno mismo desde lo espiritual, desde lo corporal, desde lo mental. Nos contabas esto la otra vez. Sí, esa tríada es espectacular porque uno cuando dice la no violencia no es solamente el decir viva la paz y el amor y no nos peguemos entre nosotros, porque por ahí el mensaje de la no violencia cuando se toma literal, uno, qué sé yo, comparte historias de la boca para afuera y por ahí no lo vive. La no violencia es mucho más que solamente no pegar o no maltratar o no guerrear. Tiene que ver con esta tríada, ¿no es cierto? Es un concepto general que desde la mente Gandhi lo tomaba como un compromiso político, social y económico. Desde el espíritu Gandhi lo tomaba también como un encuentro con Dios y con uno mismo. Y desde el cuerpo lo tomaba como una herramienta, ¿no es cierto? La herramienta, por ejemplo, que él utilizaba de la no violencia era el ayuno, una de esas herramientas, y otra herramienta que él siempre pregona es la caridad. Ponerle el cuerpo al sufrimiento de los demás. Desde lo espiritual, él decía que para encontrarse con Dios y para encontrarse con el resto de los seres humanos, con esa conciencia interna que tenemos todos, primero nos tenemos que encontrar a nosotros mismos. Entonces la no violencia no es solamente algo que se pueda exteriorizar, sino también es algo interior, un encuentro con uno mismo que cuando uno consigo mismo no es violento y es amoroso, lo puede empezar a ser no violento y amoroso con los demás. Y desde lo político, que esto es lo más, digamos, importante y lo que más impactó, tiene dos ejes muy importantes, lo político y lo económico. Lo político es la no colaboración, que él se basa mucho en Thoreau, que escribió un libro que se llama Desobediencia Civil, que fue el libro de cabecera de Gandhi, que Thoreau escribió ese libro, se fue en medio del bosque, en 1800, se fue al medio del bosque y decía, yo no voy a colaborar con el Estado, no voy a pagar impuestos. Un agente del Estado le fue a cobrar impuestos al medio del bosque. Entonces dice, no, yo no voy a colaborar con el Estado, no voy a pagar impuestos, qué sé yo, y lo llevaron preso. Y él escribe un libro que se llama Desobediencia Civil y de ese libro se agarra Gandhi. Bueno, Gandhi decía que la desobediencia civil era no colaborar con las leyes injustas. Entonces él no estaba dispuesto a colaborar con lo injusto, lo llevaron preso 1000 veces, lo tildaron de un montón de cosas que te puedes imaginar, pero él estaba firme en no colaborar. Y desde lo económico, que es lo que nosotros tomamos este concepto, que es lo que queremos hacer desde el movimiento Mahatma Gandhi, él ya en los 40 ponía en duda el modelo económico, porque él decía,
Yo no estoy a favor de un modelo de industrialización que le promete la felicidad a las personas a partir del consumo y a partir de los deseos y de los placeres. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso genera más violencia. Yo estoy pregonando la no violencia, entonces no voy a colaborar con un sistema económico, por eso es que también él pregona la renuncia. Porque hacía su propia ropa. Claro, él renunciando a esas cosas no solamente renunciaba a cuestiones internas, sino que también era una forma de manifestarse en contra de un sistema económico que él decía que era injusto y violento, que preparaba las condiciones para que las personas sean violentas. Entonces, él ya en esa época lo que decía es necesitamos otro sistema que respete a la naturaleza, que respete a los animales, que respete a las personas y que sea más equitativo y justo para todos nosotros. Entonces, él decía, no quiero que la India tenga como modelo a Europa, o tenga como modelo a otros países industrializados de primer mundo, entre comillas, porque no quiero que mi sociedad sea violenta, no quiero que mi sociedad sea injusta, porque sabemos que es un sistema que margina a algunos y a otros les da muchas riquezas. Entonces Gandhi decía, vivir con lo justo y necesario y aprender a respetar los ciclos naturales de las cosas. Entonces esa es una lucha muy importante que nosotros decidimos por lo menos empezar a charlar. Ahora, qué difícil traer toda esa concepción ideológica y espiritual a estos tiempos, ¿no? Habrá sido difícil también en los tiempos de Gandhi, pero hoy estamos sumergidos en una vorágine que ni siquiera nos da tiempo para pensar. Creo que el acto de rebeldía es plantarnos y poder pensar estos temas y poder frenar la pelota y decir para dónde queremos ir. Y ustedes lo están haciendo a través del movimiento. Sí, nosotros desde el movimiento lo que hacemos es plantear estos temas y repensarlos. Gandhi lo planteaba en esa época y no era muy tenido en cuenta porque en esa época casi que ni se hablaba de calentamiento global o ni se hablaba de la deforestación, eran cosas que recién se estaban empezando a tocar. Y yo creo que los cambios sociales, los cambios culturales, que son los que nosotros tratamos de pregonar o por lo menos tratar de discutir, surgen a partir de la necesidad. Hoy en día nosotros tenemos la necesidad, no por una cuestión ideológica como en algunos tiempos podía ser la discusión entre capitalismo, comunismo, que eran cuestiones bien políticas, pero claro, pero se basaban en ideologías. Uno decía que había que distribuir el capital de una forma, otro de otra, que la felicidad surgía a partir de otras cosas. Bueno, hoy en día estamos en la problemática de decir, tenemos que cambiar por necesidad, porque tenemos que cambiar porque se nos vienen un montón de cuestiones. Porque lo que pasa en Brasil, las inundaciones que tenga en Brasil, afectan a la ciudad de Santa Fe. O sea, no es que nos pasa desapercibido, nos pasa de largo. Entonces, todas esas cuestiones son cuestiones que no se cambian si no son de forma colectiva. O sea, nadie puede cambiar, ni siquiera Santa Fe de forma particular, ni siquiera Argentina de forma particular, puede cambiar una realidad si no tiene en cuenta a otros actores y lo hace de forma colectiva. Por eso la necesidad de discutir estos modelos económicos en forma por lo menos a nivel continental. Gracias por haber venido. Un gusto. Le damos un aplauso a Luciano, que siempre viene a aclarar las cosas. Hoy en un pequeño homenaje al Mahatma Gandhi, que bueno, nos da la posibilidad de tomar esta temática del Día de la No Violencia. Ya venimos. ¿Te quedás? Dale, sí. Dale. Ya venimos.